Imagina a un solo pueblo unido bajo una sola lengua, cuyas voces se elevan al unísono contra el mismo cielo. E imagina el polvo de la llanura de Sinar levantado por miles de manos que apilan ladrillo sobre ladrillo, una colosal torre que perfora el firmamento, su cima extendiéndose con desafío hacia el trono de Dios. ¿Qué clase de audacia impulsa a los hombres a construir un monumento no para la adoración, sino para su propia gloria? Esto no es un mito, esto no es una fábula para entretener a los niños. Esta es la historia de Babel, un momento en que la humanidad, recién dispersa de la memoria del Edén y aún marcada por el juicio del diluvio, se atrevió a rebelarse contra Dios en un solo acto unido de desafío. La Torre de Babel fue más que piedra y argamasa, fue una rebelión espiritual, un asalto al cielo mismo impulsado por el orgullo humano. Y hoy descubriremos la verdad bíblica de esa rebelión, sus raíces espirituales y la advertencia eterna que lanza a cada generación que se atreve a edificar su propio reino sin Dios. Antes de comenzar este viaje a través de la Escritura, la teología y la revelación, te invito a que te unas a nosotros. Dale me gusta, comenta y suscríbete a este canal para que estas historias y verdades sigan expandiéndose. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque la historia de Babel no está encerrada en el pasado antiguo. Está viva, es urgente y nos está hablando directamente hoy. La historia de Babel se desarrolla en un mundo renacido. El juicio del diluvio había cubierto la tierra, dejando tras de sí un silencio, donde antes se elevaban los gritos de una humanidad corrompida. Solo 8 almas quedaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. De estas familias surgiría una nueva humanidad, a la que se le dio una segunda oportunidad de caminar en fidelidad al pacto ante Dios. El arca había descansado sobre los montes de Ararat, símbolo tanto de juicio como de misericordia. Fue allí donde Dios habló sus promesas, colocando el arco iris como señal de su pacto de no volver jamás a destruir el mundo con agua. Génesis capítulo 9, versículos 12 al 17. A Noé y a sus hijos, Dios les dio un mandato que hacía eco de las mismas palabras pronunciadas a Adán en el jardín: son fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 1. Esto no se trataba solo de supervivencia o de crecimiento poblacional. Era un mandato divino para extenderse por el mundo, cultivarlo y gobernarlo bajo la autoridad de Dios como portadores de su imagen. Sin embargo, en solo unas pocas generaciones comenzaron a mostrarse las grietas. Los corazones de los hombres no habían sido purificados por las aguas del diluvio. El pecado de Adán aún se aferraba a ello. A medida que los hijos de Noé se multiplicaban, sus familias crecieron hasta convertirse en clanes, y esos clanes se transformaron en naciones. Surgieron hombres poderosos y líderes, las culturas comenzaron a tomar forma, y el escenario de la historia se amplió una vez más. Pero la trayectoria de la humanidad, en lugar de inclinarse hacia la obediencia, comenzó a inclinarse hacia la rebelión. Génesis capítulo 10, a menudo llamado la tabla de las naciones, describe la expansión de los descendientes de Noé. La línea de Jafet se extendió hacia las costas. Los descendientes de Cam se propagaron por África y Mesopotamia, y la línea de Sem llevó la promesa que un día conduciría a Abraham. Sin embargo, incluso dentro de este registro ordenado de dispersión, hay una tensión sutil. La humanidad debía extenderse por toda la tierra, pero sus corazones resistían el ser esparcidos. El deseo más profundo no era llenar el mundo bajo la autoridad de Dios, sino reunirse en un solo lugar bajo la suya propia. Es aquí donde la historia se enfoca. Un grupo, probablemente bajo el liderazgo de Nimrod, el poderoso cazador delante del Señor, migró hacia el oriente y se estableció en la llanura de Sinar. Esta tierra, con el tiempo, se haría infame bajo otro nombre: Babilonia. Sinar no era verde como el Edén, ni sagrada como Ararat. Fue elegida no por su belleza, sino por su potencial. Su terreno plano y extenso era como un vasto lienzo sobre el cual la humanidad podía pintar su propia gloria. La llanura no ofrecía montañas que se elevaran hacia el cielo, ni lugares santos consagrados por la presencia de Dios. Así que los hombres crearían los suyos propios. En Sinar, la ambición halló su hogar. El suelo de la llanura no solo era fértil para los cultivos,
era fértil para el orgullo. Los ladrillos podían fabricarse, el mortero podía formarse, y las ideas podían compartirse con facilidad. Allí, la humanidad pudo combinar su número y su ingenio. Allí, en lugar de dispersarse hacia afuera en obediencia, la humanidad se concentró hacia adentro en desafío. Ya no estaban satisfechos con ser portadores de la imagen bajo el cielo, anhelaban ser soberanos que alcanzaran el cielo mismo. Así, Sinar se convirtió en el semillero de la rebelión. Lo que Dios había destinado a ser un mundo lleno de naciones que reflejaran su gloria, comenzó a transformarse en una sola nación, conspirando para reflejar la suya propia. No fue la belleza de la tierra lo que la hizo significativa, sino su papel como el escenario elegido donde el orgullo humano se manifestaría en piedra y ambición, donde el primer gran desafío colectivo al trono de Dios se elevaría desde la tierra. Génesis capítulo 11, versículo 1, nos dice: toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al principio, esto puede parecer un simple detalle, pero es la clave que abre toda la historia de Babel. El lenguaje es más que sonidos y símbolos, es la base sobre la cual se construyen la cultura, la identidad y el destino. A través del lenguaje, las personas comparten conocimiento, preservan la memoria y moldean la forma en que las generaciones futuras pensarán y creerán. En los días después del diluvio, la humanidad se encontraba en una encrucijada extraordinaria. Posee una sola lengua y con ella una capacidad extraordinaria de trabajar juntos sin confusión ni división. Este don, sin embargo, no era neutral. Llevaba dentro de sí tanto la posibilidad de un bien inmenso como el potencial de un mal devastador. El habla unida podría haberse utilizado para declarar la gloria de Dios por toda la tierra, para transmitir fielmente su pacto y para asegurar que cada tribu recordara al Dios que salvó a Noé de las aguas. Pero en lugar de exaltar al Creador, el pueblo de Sinar convirtió sus palabras en herramientas de desafío. Lo que Dios había destinado como una bendición se transformó en el mismo medio de rebelión. Su plan se conserva en Génesis capítulo 11, versículo 4. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cada frase revela el corazón de su intención. Al construir una ciudad, rechazaron el mandato de Dios de esparcirse y llenar la tierra, eligiendo en cambio concentrar su poder. Al levantar una torre que llegara hasta los cielos, buscaron rivalizar con el trono de Dios, edificando su propia montaña falsa de acceso divino. Y al esforzarse por hacerse un nombre, revelaron su verdadero motivo, no la supervivencia ni la adoración, sino el orgullo y la autoexaltación. La frase «hagámonos un nombre» es especialmente reveladora. Refleja la antigua promesa de la serpiente en el Edén de que la humanidad podría ser como Dios, decidiendo su propio destino aparte de la autoridad divina. El mismo veneno que llevó a Adán y Eva a aferrarse al conocimiento prohibido, ahora impulsaba a sus descendientes a alcanzar el cielo mismo. Temían ser dispersados, pero ese temor no trataba de perder la conexión con Dios. Trataba de perder el control sobre su propia narrativa. Querían permanencia, poder y gloria, sin someterse a aquel que únicamente puede otorgar esas cosas. La unidad del lenguaje, por tanto, se convirtió en algo más que comunicación, se volvió un grito de guerra. Era el vínculo que permitía a la humanidad unirse en su rebelión, hablar con una sola voz contra su creador. Lo que debió haber sido una sinfonía de adoración se transformó en una conspiración contra el cielo. La Torre de Babel no fue solo una estructura de ladrillo y argamasa, fue un monumento nacido de palabras de orgullo, ambición colectiva y desafío. En ese momento el mundo aprendió que la unidad sin Dios no es verdadera unidad en absoluto, sino rebelión disfrazada de progreso. Para comprender la verdadera naturaleza de la Torre de Babel, debemos ir más allá de la idea de que fue un rascacielos primitivo o simplemente una maravilla temprana de la ingeniería. En el mundo antiguo, especialmente en Mesopotamia, tales torres eran más que edificios altos. Eran estructuras sagradas conocidas como zigurat. Estas pirámides escalonadas no estaban diseñadas para vivienda, sino que servían como símbolos religiosos masivos, puertas creadas por el hombre entre la tierra y lo divino.
Cada nivel representaba un paso ascendente, estrechándose hacia un santuario en la cima, donde se realizaban rituales y se presentaban ofrendas. Para el pueblo de Sinar, construir una torre cuya cúspide llegue al cielo no tenía que ver con la arquitectura, sino con la teología. Era su intento de establecer un lugar de encuentro entre el hombre y los dioses. Pero la Torre de Babel no fue simplemente otro sigurat, fue una falsificación de la verdadera montaña de Dios. A lo largo de la Escritura, Dios se revela a sí mismo en montañas, en el Sinaí, en Sión y finalmente en el monte de la Transfiguración. Las montañas simbolizan su morada, el lugar elevado donde el cielo y la tierra se encuentran. Al crear su propia montaña artificial en la llanura de Sinar, la humanidad estaba imitando el patrón divino, pero en rebelión. No buscaban comunión con el Señor que salvó a Noé. Intentaban apoderarse del cielo en sus propios términos, fabricar acceso sin sumisión. Este era un Edén hecho por el hombre, un paraíso sustituto donde el hombre podía controlar el ascenso en lugar de recibir la invitación de Dios. En su esencia, la torre encarnaba la idolatría. Era la adoración del poder y la ambición humanos, la entronización del hombre en el lugar de Dios. Cada ladrillo colocado era una declaración de independencia, cada nivel construido una negativa a inclinarse ante el Creador. Sus motivos no estaban ocultos. Génesis capítulo 11 versículo 4 deja claro que se trataba de hacerse un nombre. En el pensamiento bíblico, un nombre representa identidad, autoridad y destino. Al intentar forjar su propio nombre, rechazaron el único nombre que da vida, el nombre del Señor. En esto, el espíritu de Babel reflejaba algo más antiguo y más oscuro: la rebelión de Satanás mismo. Isaías, capítulo 14, versículo 13, registra el grito arrogante de Lucifer: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ese mismo clamor ahora surgía de los labios de los hombres. Así como Lucifer una vez intentó asaltar el cielo y tomar el trono de Dios, la humanidad en Sinar buscó replicar esa rebelión en carne y hueso. La torre fue un monumento a esta desobediencia compartida, un recordatorio visible de que la guerra con la autoridad de Dios no solo existía en el ámbito espiritual, sino que también se libraba en la tierra. Así, la Torre de Babel debe verse no como una maravilla de la unidad o la ingeniosidad humana, sino como el primer gran acto global de idolatría organizada. No fue neutral, no fue inofensiva y no fue meramente ambiciosa. Fue rebelión disfrazada de progreso, orgullo disfrazado de logro e idolatría enmascarada como civilización. La rebelión de los ángeles ahora se reflejaba en la rebelión de los hombres, y la torre que se alzaba hacia el cielo permanecía como símbolo de la determinación humana de destronar al Dios que reina soberano sobre el cielo y la tierra. El momento en que Dios interviene en Babel es una de las escenas más impactantes de toda la Escritura. Desde la tierra, la torre debió parecer el monumento más grandioso que la humanidad había construido jamás. Su sombra se extendía por la llanura, su cima relucía bajo el sol, y sus constructores probablemente creían que estaban tocando la eternidad. Para ellos la torre era inmensa, una maravilla del mundo. Pero desde la perspectiva del cielo, no era más que una frágil estructura de barro y piedra. Génesis capítulo 1, versículo 5, capta la ironía divina. Why descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta redacción es intencional. Dios es omnividente, no necesitaba descender para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La frase está escrita para exponer la necedad del orgullo humano. Lo que parecía imponente a los ojos del hombre era tan insignificante comparado con la majestad de Dios que se le presenta inclinándose, descendiendo para siquiera observarlo. No importa cuán alto construya el ser humano, jamás podrá cerrar la brecha que lo separa del cielo. El trono de Dios es inalcanzable mediante escaleras de piedra o monumentos de orgullo. Sin embargo, el descenso de Dios no fue para burlarse, sino para juzgar con sabiduría. El versículo 6 registra su observación. He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen una misma lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer.
Estas palabras no significan que la humanidad pudiera derrocar a Dios ni rivalizar con su soberanía. El Señor no se sintió amenazado por su torre, más bien, vio el problema más profundo. Si la humanidad continuaba unida en su rebelión, su corrupción se aceleraría. Caerían en una arrogancia más profunda, en una idolatría mayor y en empeños aún más destructivos. Así como el pecado desenfrenado condujo al diluvio en los días de Noé, así también la unidad desenfrenada en el pecado en Babel traería desastre a las generaciones futuras. Entonces Dios actuó, y su juicio fue a la vez decisivo y misericordioso. En lugar de destruir a los constructores con fuego o con agua, tocó aquello mismo que les daba poder, su lenguaje. En un instante, la confusión se esparció por la llanura. Los obreros que antes trabajaban codo a codo, de pronto no podían entenderse entre sí. Las instrucciones se convirtieron en caos, los planes en discusiones y la unidad en división. La armonía de la rebelión se fracturó, no por guerra ni violencia, sino por palabras que se volvieron incomprensibles. La torre, antes monumento de la ambición humana, fue abandonada a medio construir. Sus ladrillos y argamasa quedaron como un silencioso testimonio de la futilidad del orgullo del hombre. La ciudad misma se desmoronó, pues sin comunicación la cooperación se volvió imposible. Génesis nos dice que el lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque allí el Señor esparció las lenguas sobre la tierra. Lo que comenzó como una sola voz levantada en rebelión terminó como una cacofonía de discordia, obligando a la humanidad a dispersarse por el mundo tal como Dios había mandado originalmente. Pero observa la misericordia oculta en el juicio. Al dispersar a la humanidad, Dios evitó que se hundieran aún más en el pecado colectivo. La confusión de las lenguas no fue simplemente un castigo, fue una salvaguarda. Rompió el impulso de la rebelión antes de que consumiera la tierra. De esta manera, la dispersión en Babel preservó la posibilidad de la redención, porque de entre las naciones dispersas Dios llamaría un día a Abraham y a través de él levantaría al pueblo del pacto que llevaría la promesa de salvación a todos. La torre inconclusa permaneció como un recordatorio de que ningún proyecto humano construido en desafío a Dios permanecerá en pie. Las naciones, tribus y lenguas nacidas en Babel nos recuerdan que el orgullo humano siempre termina en división, pero los propósitos de Dios siempre prevalecen. Babel no desapareció con la torre inacabada en la llanura de Sinar. Aunque su construcción se detuvo, su espíritu perduró. La rebelión que comenzó allí se convirtió en una semilla, y de esa semilla brotó el infame árbol de Babilonia. La escritura sigue su sombra a través de las páginas de la historia, presentando a Babilonia no solo como una ciudad, sino como el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. Según Génesis capítulo 10, Babel estaba asociada con Nimrod, descrito como un poderoso cazador delante del Señor. Su nombre se vinculó con poder, conquista y el establecimiento del reino. La fundación de Babel por Nimrod no fue la creación de un asentamiento ordinario, marcó el inicio del intento humano de centralizar la autoridad y establecer dominio independiente de Dios. Desde el principio, Babel llevó en sus cimientos el ADN de la rebelión. Siglos más tarde, Babilonia se elevaría a la prominencia mundial bajo reyes como Nabucodonosor, quien personificó la arrogancia del espíritu de Babel. El vasto imperio de Nabucodonosor se extendía por naciones, y su ciudad capital está adornada con murallas colosales, enormes puertas y los famosos jardines colgantes. En el libro de Daniel vemos su orgullo expuesto cuando se puso de pie sobre la azotea del palacio y proclamó: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel, capítulo 4, versículo 30. Era Babel otra vez un hombre que buscaba alcanzar el cielo, no con ladrillos esta vez, sino con imperio y gloria. Y al igual que en Sinar, Dios lo humilló, enviándolo al desierto hasta que reconoció que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres. Más tarde, Babilonia se convirtió en el lugar del exilio de Judá, la ciudad que profanó los vasos del templo y se burló del Dios de Israel. Profetas como Isaías y Jeremías tronaron contra su arrogancia, anunciando su caída como juicio por haberse exaltado contra el Señor. Babilonia nunca fue simplemente geografía, fue teología,
la encarnación de la humanidad, entronizándose a sí misma en el lugar de Dios. Por eso el libro del Apocalipsis vuelve a utilizar esta misma imagen. Juan describe a Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Aquí, Babilonia representa la culminación de todo imperio, ideología y sistema que se levanta contra el reino de Dios. Desde Babel hasta Babilonia, desde Roma hasta todo poder impío a lo largo de la historia, el patrón es el mismo. El hombre se entroniza a sí mismo como divino, las naciones se jactan de su fuerza y los reinos buscan ascender al cielo sin inclinarse ante el Rey del cielo. La Torre de Babel, entonces, no fue solo un acontecimiento, fue un modelo. Su espíritu vive donde quiera que se busque la unidad sin Dios, donde el poder se consolida para la gloria humana y donde los hombres imaginan que el cielo puede ser tomado por la fuerza de su propia ambición. Es una historia que se repite a lo largo de las edades, en palacios y parlamentos, en templos y torres, en imperios e ideología. Toda Babel acaba convirtiéndose en una Babilonia, y toda Babilonia termina cayendo bajo el juicio de Dios. Si levantamos la mirada desde las llanuras de Sinar y observamos nuestro mundo moderno, los ecos de Babel son inconfundibles. Una vez más, la humanidad persigue una visión de unidad global, no reuniéndose en una sola ciudad, sino construyendo torres invisibles de tecnología, comunicación e inteligencia artificial. A través de las redes digitales y la conectividad mundial, hoy hablamos un nuevo lenguaje único. No es hebreo, griego ni latín, sino el lenguaje común de los datos, los algoritmos y la comunicación instantánea que une naciones, culturas y generaciones en un solo sistema inmenso. A primera vista, esta unidad parece progreso. Las barreras de la geografía y del idioma se desvanecen y la raza humana nunca ha estado tan interconectada. Pero, al igual que en Sinar, la unidad sin sumisión a Dios se convierte rápidamente en peligro. El sueño moderno no es glorificar al Creador, sino glorificar el logro humano. En lugar de apilar ladrillos, apilamos conocimiento. En lugar de construir con argamasa, construimos con tecnología. Sin embargo, el impulso es el mismo: ascender sin Dios, alcanzar los cielos con nuestras propias manos. Lo vemos en la búsqueda de la inmortalidad, cuando la ciencia y la medicina prometen extender vida humana indefinidamente, reflejando la negativa del hombre a aceptar su mortalidad ante Dios. Lo vemos en la aspiración de trascendencia a través de la tecnología, ya sea mediante la inteligencia artificial, la manipulación genética o las realidades virtuales que prometen escapar de los límites de la creación. Lo vemos en una cultura que insiste en construir su identidad al margen del diseño de Dios, como si la humanidad pudiera redefinir por sí misma lo que significa ser humano. La rebelión de Babel no es polvo antiguo, está viva en el corazón humano. Susurra a través de la política que busca poder sin justicia, a través de las ideologías que predican unidad sin verdad, y a través de las religiones que dicen honrar a Dios pero niegan a Cristo. Prospera en las culturas que entronizan al hombre como la máxima autoridad, declarando que la humanidad sola determina el bien y el mal, el progreso y el destino. La Torre de Babel no ha sido enterrada en Mesopotamia. Ha resucitado en cada época donde el orgullo reina sin control. Cada rascacielos que se convierte en monumento a la gloria humana, cada imperio que eleva su poder por encima de la justicia, cada filosofía que busca saltar el cielo sin Cristo es otra Babel renacida. La llanura de Sinar puede estar en silencio, pero el espíritu de la rebelión vive donde quiera. Que el ser humano intenta alcanzar el cielo sin inclinarse ante el Rey que mora allí. Dios, en su misericordia, nunca deja la historia de la humanidad en la confusión de Babel. La dispersión de las naciones no fue su última palabra. Lo que se fracturó en la llanura de Sinar halló su redención siglos más tarde en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Hechos, capítulo 2, relata que mientras los discípulos oraban, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos capítulo 2, versículo 2, lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido, proclamando las maravillas de Dios. Este momento no fue una coincidencia. Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos de todas las naciones bajo el cielo, reunidos para la fiesta. Cada uno escuchó el evangelio proclamado en su propio idioma.
partos, medos, egipcios, romanos, árabes y muchos más. Lo que una vez fue una barrera en Babel se convirtió en el mismo canal por el cual se reveló el mensaje de Cristo. La confusión de lenguas una vez dispersó a la humanidad en juicio. Ahora, por medio del Espíritu, las lenguas se convirtieron en instrumento para reunir a la humanidad en gracia. En Babel, las lenguas dividieron a la humanidad en rebelión. En Pentecostés, las lenguas unieron a la humanidad en Cristo. Una nació del orgullo, la otra de la promesa. En Babel, la humanidad intentó alcanzar el cielo con su propia torre. En Pentecostés, el cielo descendió a la tierra por el poder del Espíritu. Babel terminó con los hombres haciéndose un nombre. Pentecostés comenzó con la exaltación del único nombre que salva, Jesucristo, el nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. El mensaje es claro. El verdadero camino al cielo no se construye con torres de orgullo, maravillas tecnológicas ni ambición humana. El verdadero camino es la cruz de Cristo, donde Dios mismo se inclinó para rescatarnos. Pentecostés revela que la unidad que la humanidad anheló en Babel solo es posible en él. Las naciones no hallan paz duradera en tratados, imperios ni lenguajes compartidos, sino en la obra redentora del Hijo de Dios y en la presencia vivificante de su Espíritu. Así, la dispersión en Babel y la reunión en Pentecostés son dos lados de una misma historia. Babel nos muestra la futilidad del orgullo humano. Pentecostés nos muestra la victoria de la gracia divina. La torre que los hombres construyeron se derrumbó en confusión, pero la iglesia que Cristo edificó, por medio de su Espíritu, permanece inconmovible, proclamando salvación a toda tribu y lengua. Aquí se jala la revelación. La torre de Babel no fue destruida por ser alta, sino por ser orgullosa. El intento de la humanidad por asaltar el cielo estaba condenado, no por debilidad de manos, sino por arrogancia de corazón. Toda Babel que construyamos, ya sean ciudades, imperios o ideologías, caerá. Todo reino humano que busque levantarse sin Dios se desmoronará hasta convertirse en polvo. Solo un reino permanece eterno, el reino de nuestro Señor Jesucristo. La torre que intentó alcanzar el cielo colapsó en confusión, pero la cruz que fue levantada en el Calvario abrió el camino al cielo para siempre. La torre de Babel se erige como advertencia y como invitación, una advertencia contra el orgullo, la rebelión y la ilusión de la unidad sin Dios, una invitación a abrazar el verdadero camino al cielo, no mediante ladrillos ni ambición, sino mediante la gracia de Cristo. Así que la pregunta no es si Babel aún habla, sí lo hace. La pregunta es, ¿de qué reino está siendo constructor? ¿Del reino del hombre que termina en confusión o del reino de Dios que culmina en vida eterna? Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a responder. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas. Compártelo con alguien que esté buscando la verdad. Deja un comentario con tus reflexiones, nos encantaría leerte. Y lo más importante, suscríbete a este canal para que juntos podamos descubrir las historias ocultas de la Escritura y las verdades eternas que revelan. Gracias por mirar. Y recuerda, Babel fue el intento del hombre por asaltar el cielo, pero Cristo es el camino de Dios para traer el cielo hasta nosotros.